Bienvenidos, en este video vamos a ver una actividad sobre números primos, factores, divisores y números compuestos. Yo ya he explicado este tema en otros videos, lo puedes buscar dentro de mi canal o dentro de esta lista de reproducción y vas a encontrar toda la información referida a estos temas. Sin embargo, me pareció interesante esta actividad porque integra todos los conocimientos que puedes adquirir mediante esos videos y aprenderlo finalmente mediante esta actividad de verdadero o falso. El link de esta actividad va a estar en los comentarios, así que allí vas a tener disponible el enlace. Comencemos con la actividad. Dice aquí, los números primos tienen solamente dos divisores naturales. Y es verdadero. ¿Por qué? Porque la definición dice que un número primo, o los números primos, son los números que son divisibles por 1 y por ellos mismos. Estamos hablando, por supuesto, que son divisibles por números que son naturales, ¿no? Por ejemplo, el 5 es primo porque 5 es divisible por 1 y por 5. 7 es primo porque 7 es divisible por 1 y por 7. Así que la afirmación es verdadera. Continuamos. Y esto también lo hemos visto en otro video. Cualquier número compuesto puede escribirse como el producto de sus factores primos, y esto es verdadero. Por ejemplo, el número 10, que es un número compuesto, lo podemos escribir como, por ejemplo, 5 por 2 por 1. 5 es primo, 2 es primo. Así que pensá en cualquier otro número, descomponelo. De hecho, se puede descomponer en sus factores primos, así que es verdadero. Pasamos al siguiente. Dice que el 1 es un número primo, y esto es falso. Nuevamente tenemos que recordar la definición de números primos. Los números primos son divisibles por 1 y por sí mismo. De aquí podemos concluir de que un número primo siempre es divisible o tiene dos divisores. Bueno, pero el 1, pensemos, tiene como divisor el 1 y también tiene como divisor a sí mismo, que también es 1. O sea, el 1 tiene un solo divisor. Tiene un único divisor. Cosa que no sucede con los números primos. Los números primos tienen exactamente dos divisores. Por lo tanto, el 1 no es un número primo. Aquí dice que el 1 es un número primo, lo cual es falso. Falso. Pasemos a la siguiente actividad. Bueno, dice cuando un número es divisor o factor de otro, la división entre ellos es exacta, con resto 0. Bueno, para esto justamente se inventaron los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad lo que hacen es encontrar unos números que dividan a un número dado. Por ejemplo, los criterios de divisibilidad del 2 nos dice que un número tiene que terminar en número par o en 0. Bueno, pensemos, el número 550 dividido 2 me va a dar exactamente la mitad de ese número, que es 275. Fíjese que el resto, si ustedes hacen esa división, el resto es 0. O sea, justamente los criterios de divisibilidad nos ayudan a encontrar los divisores o los números que dividen a un número dado. Claro, cuando hablamos de que lo dividen significa de que el resto es 0. Por lo tanto, es verdadera. Pasamos a la siguiente. Dice, el 0 es múltiplo de todos los números. Y es cierto. Pensemos, por ejemplo, 8 es múltiplo de 2 porque está dentro de la tabla de multiplicar del 2. El 0 es múltiplo de 2, por ejemplo, porque está dentro de la tabla de multiplicar del 2. Porque 2 por 0 es 0. Ahora, el 0 también está dentro de la tabla de multiplicar del 5. 5 por 0 es 0. El 0 también está dentro de la tabla de multiplicar del 10. 10 por 0, 0. O sea, el 0 está dentro de todas las tablas de multiplicar que se te puedan ocurrir. Por lo tanto, el 0 es múltiplo de todos los números. Es verdad. Recordemos que los números compuestos tienen los mismos divisores que los números primos, o sea, el 1 y sí mismos, y otros números más.
como divisores. El problema con el 0 es que no es divisible por el 1, es verdad, pero no es divisible por sí mismo. Por lo tanto, no se lo considera compuesto. ¿El 0 es un número compuesto? Falso. Dice, la descomposición de un número y sus factores primos no puede tener más de 3 divisores. Esto es falso. Por ejemplo, el 210 tiene como divisor el 3, el 2, el 3, el 7, el 5. Se puede escribir como 2 por 3 por 7 por 5. Y de hecho estos 4 números que nombré son primos. Así que es falso de que la descomposición de un número en sus factores primos no puede tener más de 3 divisores. Bien, este verdadero y falso, aquí dice si un número x se puede descomponer como 3 por 5 por 7, entonces tiene 5 divisores. Ese número x es 105, porque es 3 por 5 por 7. Pero sin embargo, 105 tiene en total 8 divisores. Los divisores de 105 son 1, 3, 5, 7, 15, 35, 21 y 105. Claramente son 8 los divisores que tendría este número. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. No son 5 los divisores. Sin embargo, le voy a poner verdadero porque aquí hay un error y hay que ponerle verdadero para poder continuar con esta actividad, pero es falso. Es falso. Porque tiene 8 divisores este número x. Continuemos. Y esta sí es la afirmación correcta. Aquí sí sería verdadero, bueno, pero aquí el que lo hizo cometió un error y puso que esta afirmación es falsa. O sea, efectivamente, este número x, que es 105, tiene 8 divisores. Que vimos que era verdadera, pero bueno, le pongo falsa para poder continuar. Esta afirmación es totalmente falsa, pero bueno, para poder constatar esto, tendrías que ver los criterios de divisibilidad del 11, que lo hice en un video. Y te puedo dar un contraejemplo nada más para que puedas ver de que esto es falso. Por ejemplo, el 121 es divisible por 11. El criterio de divisibilidad lo puedes ver en el video que yo explico criterio de divisibilidad. Así que esta afirmación es falsa, porque dice que todos los números que están formados por cifras iguales son divisibles por 11. Bueno, por ejemplo, el 111 está formado todo por cifras iguales y no es divisible por 11 para nada. Sino el 121, que no está formado por cifras iguales, sí es divisible por 11. Así que es falsa esta afirmación. El 1 es múltiplo de todos los números, lo cual es falso porque no está en todas las tablas de multiplicar. Pensemos, 2 por cuánto me da 1. No hay ningún número que multiplicado por 2, ningún número natural, ¿no? Que multiplicado por 2 me dé 1. Tampoco en la tabla del 5, ningún número que multiplicado por 5 me da 1. La tabla del 15, ningún número multiplicado por 15 me da 1, así que no está en ninguna tabla de multiplicar el 1, por lo tanto es falso. En este caso es verdadero, todos los números son múltiplos de 1. Dicho de otra manera, todos los números están en la tabla de multiplicar del 1. Y es verdad, ¿no? Porque 1 por 5 es 5. O sea que el 5 está dentro de la tabla de multiplicar del 1. 25 por 1 es 25. 25 está en la tabla de multiplicar del 1. Y bueno, y así sucesivamente. Todos los números están dentro de la tabla de multiplicar del 1. Así que esto es verdadero. Esto es falso. El 2 es primo y sin embargo es un número par, así que es falso. Dice que los primos 2 y 3 son consecutivos, pero son dos números primos que son consecutivos. Uno está a continuación del otro, pero hay otros pares que cumplen con la misma condición de estar juntos y ser primos. Y si nosotros miramos la criba de Eratóstenes, que es esta, que no es más que escribir todos los números e ir
tachando los números que son compuestos, y de esta manera quedan los números primos. Y fíjense que los únicos números primos consecutivos son el 2 y el 3. El resto de los números primos que están de color rojo, ningún par de números primos son consecutivos. Fíjense que ninguno está a continuación del otro, sino que están todos como aislados, ¿no? Los únicos números primos que son consecutivos es el 2 y el 3. Por lo tanto, esta afirmación es falsa.